Vamos a sumar a Pymes en la red a la diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Bregman. ¿Cómo te va, Miriam? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Gracias por sumarte acá a Pymes en la red. Un programa donde nuestro foco tiene que ver con las empresas Pymes. Y quiero saber, porque es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con vos, así que de verdad muy agradecido. Quiero saber cuál es tu análisis sobre el mundo Pyme, el mundo de los trabajadores, que ustedes lo tienen dentro de su agenda, de la universidad pública también. ¿Cómo están viendo hoy a nuestro país desde ese lugar? Sí, bastante mal. Yo soy abogada de trabajadores y trabajadoras, también de empresas recuperadas, y la verdad lo que se está viviendo es muy duro. Desde el lado de las empresas recuperadas, la situación de las tarifas tiene en vilo a todo el mundo, porque si se dan los aumentos que se están previendo para el próximo periodo, la verdad que haría inviable continuar con la producción tal cual se está haciendo hoy. Y por el lado de los trabajadores y las trabajadoras, la situación claramente es que el salario no alcanza. Entonces, creo que la debacle económica en la que está sumido nuestro país desde hace mucho tiempo, más las últimas medidas, están llevando a una situación muy, muy crítica. Me gustaría destacar esto de las empresas recuperadas porque me gusta hablar sobre todo del tema del cooperativismo y demás. Más allá de la parte energética, ¿cómo está afectando? No sé, ahora hay un 25-30% promedio de freno en el consumo, por ejemplo. ¿Cómo lo Muchísimo, ves? Sí, muchísimo. es mucho, es muy fuerte. Es muy fuerte. En el caso de Cerámica Sanón, imagínate que si alguien quería renovar un piso, quería renovar algún cerámico, lo dejas de lado en un momento crítico así, la producción se para, si tenés que comprar insumos. Muchos de los insumos que se utilizan en nuestro país para la producción son importados, las tinturas, todo lo demás son materiales importados, que ya viene costando hace mucho tiempo acceder a ellos. No digo que sea un problema nuevo, pero bueno, y ni que hablar si tenés que pensar en una renovación tecnológica, algo que venimos planteando hace mucho tiempo. El Estado no tiene prácticamente ayuda para este tipo de empresas, y en el caso de la otra empresa que estoy acompañando también desde hace muchos años, que es una gráfica, el valor del papel se disparó, increíble. Sí. Entonces, bueno, hicimos en algún momento una renovación productiva de pensar en elaborar bolsas de papel por todo este tema ambiental que se necesita, pero siempre estás como un paso más atrás, ¿no? Siempre los insumos van más adelante, siempre las tarifas van más adelante, y cuesta muchísimo para empresas que ustedes saben, no hay créditos bancarios para ellas, en desarrollo social es muy poco lo que se ha conseguido, la verdad muy, muy poquito. Veo por ahí noticias que dicen que le daban algunas cooperativas, pues no son estas claramente, no han sido beneficiadas con ninguno de esos subsidios, es muy poco lo que se ha conseguido en los últimos años, y a pesar de que siempre hay un discurso muy pro cooperativa en nuestro país, la realidad es que se les hace muy, muy duro la producción de todos los días en estas condiciones. Vos sabés que te escuchaba también recién hablar del acceso al crédito, que es una cuenta pendiente que tenemos como sociedad, ¿no? Hace muchos años que las empresas y las cooperativas, si querés también hablar de eso, no tienen un acceso al crédito como supimos tener en algún momento, como tienen otros países de la región. ¿Por qué pensás que se da eso? Bueno, yo creo que porque hay un sistema bancario, y es bueno recordarlo, el aniversario del golpe de Estado, un sistema bancario que fue armado por Martínez de Hoz precisamente para que saque divisas y no para que ingresen, ¿no? La ley de entidades financieras, que siga vigente al día de hoy, es una ley de entidades financieras que le da todo el beneficio a esas entidades y no las obliga a prácticamente nada. Entonces, si vos no las obligás a prácticamente nada, es evidente que, no ya comparado con el sistema por el que yo peleo, que es de una banca estatal única, donde se priorice el crédito para los pequeños productores, para los pequeños comercios, donde se piense y se proteja el ahorro de las familias y no el interés de los bancos, como es ahora, que es completamente arbitrario lo que cobran, lo que hacen. Hasta con una tarjeta de crédito no tenés cómo defenderte de tantos atropellos.
Pero bueno, creo que eso tiene un origen político, claramente político. Se decidió así, se decidió que nuestro país tuviese ese rol, junto con la deuda externa, te convierten en una sangría, después te hablan de restricción externa. Mira, más que restricción externa, lo que hay es una fuga enorme, porque pensá que los tres primeros años del gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, hubo superávit comercial. A nuestro país le quedaron a su favor 48.000 millones de dólares y no quedó $1 en el Banco Central. Entonces ahí tenés que empezar a buscar las explicaciones de lo que está pasando. ¿Pero vos decís que fue por un problema del sistema financiero o fue un problema de desidia política? Hubo una desidia política total, porque es inexplicable que si tenés ese superávit no te quede $1. Evidentemente las medidas que se tomaron fueron medidas que no se pensaron para nada para adentro y se pensaron mucho para afuera. De hecho, al día de hoy veo que quien era el candidato a presidente del Frente de Unión por la Patria empieza a trabajar en un fondo buitre. Bueno, la verdad que yo no sé cómo no es un escándalo en nuestro país que pase eso, ¿no? Es que tenemos muchos escándalos en nuestro país, Miriam. La verdad que hay muchas cosas para corregir en nuestro país. Se nos acumulan, no llegamos a decirlo, ¿viste? Pero no es normal que vos estés de un lado del mostrador, al día siguiente estás del otro, como si acá no ha pasado nada. Si vos hubieses sido duro con los fondos buitres, con los que fugan divisas de nuestro país, que es uno de los grandes problemas que tiene en nuestro país, la fuga de divisas, no creo que después te den laburo, sería raro. Sí, a ver, Miriam, soy muy crítico también de la gestión Massa, pero la verdad es que todos los políticos o las grandes fuerzas políticas del país estaban de acuerdo en pagarle el Fondo Monetario también, ¿no? O sea, también ahí hay una fuga de dólares que después, bueno, tenemos que ver dónde está el dinero con el que nos endeudamos, ¿no? Pero había que pagarlo, lo estamos pagando y hay que pagarlo. Primero habría que definir qué estamos pagando, porque nunca se sabe qué estamos pagando, dónde está ese dinero, dónde fueron esas divisas, porque de nuevo, acá no quedó nada. Y te digo, no es que solamente mi postura de que hay que hacer un desconocimiento soberano. Si vos querés hacer una administración mínimamente limpia, tendrías que haber investigado qué pasó con eso, quiénes se beneficiaron, qué negociados hubo en el medio. Acá se aceptó sin beneficio de inventario y se dedicaron todos los dólares que entran al país, se van o por la fuga o en el pago de la deuda. Llegamos al extremo en enero de este año, el extremo que se dedicó más del presupuesto al pago de intereses de la deuda que a jubilaciones, algo que en nuestro país nunca había pasado. Bueno, entonces cuando vos ves que después no tenés divisas para nada, ni siquiera para comprar los insumos, como te decía, para las tinturas, para la producción, bueno, en algún lado están esos dólares. Sí, miren, vos sabés que no quiero ir tan atrás de nuestra historia, pero está afectando nuestra realidad, que es el crédito que se tomó en Argentina. ¿Por qué no pasó por el Congreso? ¿Porque no tiene que pasar por el Congreso un crédito así? Porque hay una jueza que está sentada arriba de un expediente que debe ser muy cómodo, porque hace bastante tiempo que ya lo tiene y no lo investiga. Porque tenía que pasar por el Congreso, todo endeudamiento externo y más de semejante magnitud. Más, si viola el propio estatuto del fondo, es decir, que te están dando algo por fuera de lo permitido, tiene que pasar por el Congreso, se tiene que discutir en el Congreso y no fue así. Lo que se pasó fue ya durante el gobierno de Alberto Fernández una ratificación de lo actuado, pero eso no convalida. Si vos cometiste un delito, se tendría que haber investigado y no se está investigando. Me voy a poner acá que creo que vamos a discutirlo desde dos puntos diferentes que tienen que ver con la reforma laboral. Vos sos una persona que defiende a trabajadores y que entiendo que está en contra de la reforma laboral que propone Milei, que hoy está frenada el DNU por la justicia. Quiero saber primero tu opinión. Mira, yo opino que Milei no propone una reforma laboral, propone una contrarreforma laboral. Reforma laboral sería, por ejemplo, si estuviésemos discutiendo en este momento, a partir de los avances de la ciencia y de la técnica, la reducción de la jornada laboral. Eso sería una reforma. Bajar la jornada laboral a 6 horas, que con las horas que quedan libres, que quedan vacantes, se genere un nuevo turno de trabajo y se genere trabajo genuino para aquellas personas que ya ni en tercera generación han visto un trabajo genuino con derechos. Sería pensar cómo salimos del pozo en que se ha metido nuestro país, cuando nuestro país en el año 74 tenía un 4% de pobreza, 2 y pico de desocupación. Entonces, me parece que reforma sería hacer cosas que sean progresivas, que sean en beneficio
de toda la sociedad, porque vos sabés que si hay salarios altos, que si los trabajadores eso lo gastan en el mercado de la esquina, no es que es plata que se va afuera como la que estábamos hablando antes de fugarse un PBI. El kiosquero no fuga un PBI, el laburante que compra en el kiosco tampoco. Entonces, creo que no son reformas laborales y que lo veo también, viste, con el tema de la llamada inseguridad, que te dicen, bueno, reformamos el Código Penal. Vos por reformar leyes no cambiás la realidad social. Nadie, porque a un delito le aumentes la pena, lo va a dejar de cometer. Y esto es parecida a la lógica. Todo el mundo hace propaganda de que hay que quitarle derecho a los trabajadores, que porque los trabajadores tienen muchos derechos, la cuestión anda mal, y es falso, porque nuestro país ha tenido periodos de leyes laborales mucho más rígidas, y se vivía, incluso las pymes estaban mucho mejor y hasta exportaban. Hoy el problema que tiene nuestro país es que es un país hundido en bajo salario, donde mucha gente tiene que recibir una ayuda estatal porque si no directamente no come, y otros trabajan, pero a pesar de trabajar siguen siendo pobres. Sí. Entonces eso lleva a una situación de decadencia absoluta social, pero también económica. Ahora, pero miren, por ejemplo, vos escuchás a los empresarios pymes que te dicen, no, yo necesito una reforma laboral porque la industria del juicio me puede llevar puesta a mi pyme. Escuchás a una pyme que te dice, 3 meses es muy poco para que sea un periodo de prueba, quizás 8 sea mucho y lo más sensato sean 6. Escuchás a una pyme que dice, bueno, tengo que pagar la indemnización de una persona que me hizo juicio, fui un juez y se me está llevando mi pyme, bueno, pagarlo en 12 cuotas me es beneficioso porque no me quiebra la empresa. Digo, esas cosas también apoyan a las pymes. Yo las escucho, pero no coincido por lo que te digo. En el año 74, que regía la ley Centeno, por ejemplo, laboral, era muchísimo más duro, y vos preguntale a cualquier empresario que haya tenido una empresa en ese momento, un empresario pyme estamos hablando, ¿no? O ahora, y te preguntale cuándo estaba mejor. Entonces yo creo que se crean sentidos comunes, se busca enemigo en los propios trabajadores cuando no es así. Eso vos fíjate que sacó el foco de la discusión de los planes económicos que han aplicado en nuestro país. Acá no son responsables de que el pequeño comerciante esté hundido, el señor que aumenta todo el tiempo los impuestos, un IVA que es de lo más alto del mundo. No, ese no tiene nada que ver, tiene la culpa el laburante que quiere cobrar un salario digno. Yo la verdad no coincido con ese diagnóstico, no hay nada en la realidad que lo demuestre, y en un país con casi un 40% de trabajo no registrado, si vos haces un cálculo, la litigiosidad, o sea, lo que llega a juicio es menos del 2%, o sea, no te dan los números para que ese sea el problema, pero entiendo que se ha instalado un sentido común que lamentable de muchos lugares, incluso aquellos que se dicen progresistas, ponen el foco ahí todo el tiempo porque, como te digo, una reforma no se le niega a nadie, pero te aseguro que eso no es el problema que hay, y sí que va a dejar en peor condiciones a los laburantes, que después, te repito, es el que va y compra en el almacén del barrio. Ese no se va a comprar a Miami. Miren, por mí, yo estoy listo, pero Gustavo tiene una pregunta para vos. Bueno. ¿Cómo estás, Miriam? Bueno, siendo una fecha tan especial y platense, sé que vos participaste en el juicio con Echecolás y con varios represores. ¿Qué reflexión te deja o podés dejarnos para este día? Que es un día muy particular, que es un día que tenemos que estar en la calle, que tenemos que salir a manifestarnos. Yo lo voy a estar haciendo con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y que es muy importante la construcción de justicia. Yo he peleado mucho por justicia, pero también de memoria. Todo lo que hablábamos recién de los términos económicos en los cuales ha sido hundido nuestro país, tiene mucho, te diría que casi todo, en ese golpe del 76. Así que es muy importante, sobre todo a los jóvenes, siempre les digo, no crean que es algo del pasado, es algo del presente, y las consecuencias de por qué se hizo ese golpe, las consecuencias económicas, se siguen viviendo hasta el día de hoy. Miriam, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Fue Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda. Nos dejó sus declaraciones ahí. Sí, es un día muy delicado.